que Adán y Eva, pues ambos desobedecieron y a causa de eso entró el pecado, entró la muerte. Satanás se convirtió en el amo de la tierra y del ser humano, pero Dios nos está llevando a restaurar esa comunión que tuvo antes del pecado, que tuvo esta pareja con Dios. Entonces, Él estableció un decreto, ¿verdad?, de muerte. El día que de él comas, morirás, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Es un decreto. Ahora, Dios, cuando nos reconcilia consigo, no es que vuelve a ver y decir, bueno, estos están haciendo lo malo, pero yo voy a ver para otro lado y voy a hacer de caso como que si no está pasando nada, no están haciendo nada. O sea, esa no es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios consiste en que Él envió a su Hijo unigénito, se hizo hombre, estando en la condición de hombre, va a la cruz, lleva nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y las destruye en su carne, en su cuerpo de carne, las destruye en la cruz. Por eso tiene que ser sepultado. ¿Por qué? Porque al morir y ser sepultado, toda esa iniquidad, rebelión y pecado queda en el sepulcro, ¿verdad? Ahora, Dios se da por satisfecho el cumplimiento del decreto que Él estableció, que la paga del pecado es muerte, pero no le está dando muerte al pecador, sino que está muriendo el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Y Dios dice, para mí el precio ya está pagado en el sacrificio de Cristo, porque Él llevó los pecados, Él llevó las iniquidades. Dios puso nuestros pecados, nuestras iniquidades y rebeliones, las puso en el cuerpo de Cristo para que en su cuerpo quedara destruido el pecado. Por eso es que el pecado ya no tiene que tener gobierno sobre nuestras vidas, porque Cristo lo destruyó en la cruz para que usted y yo seamos libres. Es sepultado, ese pecado queda ahí, pero nuestra justicia se complementa cuando Él resucita a una vida nueva y una vida incorruptible. Entonces, por eso es que en la predicación de los apóstoles siempre va la muerte y resurrección de Cristo. O sea, eh, la, el proceso de salvación, el proceso de restauración nuestra, no solo es la muerte de Cristo, sino que es la muerte y la resurrección de Cristo se complementa. Se complementa ambos, ambas acciones complementan nuestra salvación. Sigamos leyendo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, con esto, Dios se dio por satisfecho para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahora Dios establece, por decirlo de esta manera, un nuevo decreto, una amnistía. Ok, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero ahora, todos los que reconozcan que son pecadores, pero que Cristo murió por ellos y acepten a Cristo como su Señor y Salvador, ahora estos son los que quedan justificados delante de Dios, porque Dios se dio por satisfecho que su justicia se cumplió cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Dios se dio por satisfecho y dijo, ok, ya el pago está hecho, pero todo eso fue por amor. Mas Dios muestra su amor en que estando nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9.
mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora fíjense, aquí dice, ok, si cuando éramos enemigos, que estábamos muertos en delitos y pecados, Dios envió a su Hijo por amor a nosotros, ¿cuánto más ahora que ahora ya estamos reconciliados con Él? Que ya estamos en paz con Él. Por eso es que fíjense, cuando Dios dice que Él no se acuerda más de nuestros pecados, es porque Cristo los llevó y los destruyó en su carne. Por lo tanto, para Dios ya no existen. Por eso es que dice que la sangre de los toros y de los machos cabrillos en el Antiguo Testamento cubría el pecado, ¿verdad? Lo cubría. Por eso es que el siguiente año tenían que volver a hacer el mismo sacrificio para volver a cubrir. O sea que era una amnistía de un año. Porque año con año tenía que volver a hacer el mismo sacrificio el sacerdote para comprar, digámoslo de esa manera, el siguiente año de amnistía. En cambio, Cristo entró de una sola vez y para siempre y obtuvo eterna salvación para nosotros. ¿Por qué? Porque Él borró nuestros pecados, no con la sangre de un toro, no con la sangre de un macho cabrillo, sino que con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso es que dice que Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados. Y el diablo insiste, pero cuando tú te acordás lo que tú hiciste allá, te acordás que te robaste tal cosa, te acordás que dijiste tal cosa, te acordás que le gritaste a tu mamá. Y nos sigue recordando esas cosas cuando Dios dice, yo ya no me acuerdo de ellas. Yo ya las perdoné. Ya no existen. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, aquí está hablando de la ira escatológica, la ira venidera. Pero también, en este momento, desde el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento nacemos de nuevo. Nuestra vida tiene que comenzar a ser diferente, a cambiar, y en consecuencia ya la ira de Dios a causa de nuestro pecado pues ya no existe. O sea, ya nuestra vida comienza a ser diferente. No solamente nuestros actos comienzan a ser modificados por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Nosotros comenzamos a dejar el pecado. Algunas cosas se quitan del momento, otras veces nosotros tenemos que seguir en el proceso porque es un proceso de santificación. O sea, es un proceso continuo de cambios. En la medida que usted se expone a la palabra de Dios y es confrontado por Dios, vaya, por ejemplo, alguien tiene mal carácter y se molesta por cualquier cosa. Cuando llega a esa porción que dice, quítese de vosotros ira, enojo, maledicencia, palabras deshonestas. Cuando yo leo eso y me doy cuenta que yo tengo eso, yo tengo que reaccionar y decir, yo tengo este problema. Yo necesito la ayuda de Dios para salir de esta condición y que mi vida sea diferente. Yo tengo que ser confrontado y tengo que hacer algo. Y desde ese momento yo comienzo a batallar contra esa condición en mi vida hasta que la derroto con la ayuda del Señor. No en mi fuerza, no en mi capacidad, sino por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su palabra, por la oración. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero también dice que ya hoy reconciliados seremos salvos de la ira venidera. ¿Y cuál es la ira venidera? La ira de la gran tribulación, ¿verdad? Esa es la ira venidera. Eso es lo que es lo que viene a esta tierra. Ahora, esto nos puede dar una luz, por ejemplo, para creer que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Son
pequeñas lucecitas en el camino que nos indican que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ahora, ¿para quién es la ira de Dios? Para los pecadores, para los injustos, para los malvados, para los incrédulos, para todas las personas que no le han creído a Cristo. Entonces, pero usted y yo ya no somos de ellos. Ahora usted y yo somos hijos de Dios por la fe. Entonces, la ira de Dios ya no es para nosotros, es para los desobedientes, es para los incrédulos, es para los malvados. Amén. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fíjense, porque si siendo enemigos, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahora entra otro concepto. Allá tenemos la justificación. Luego tenemos la propiciación. Cristo propició nuestra salvación. Él fue el que la pagó, el que hizo posible que usted y yo seamos salvos por medio de su muerte. Y luego eso nos reconcilia con Dios. ¿Qué es una reconciliación? Dos personas que están enemistadas, que hay un conciliador que los acerca y hace que esas personas vuelvan a tener amistad cuando eran enemigos y opuestos totalmente el uno del otro. Y así estábamos nosotros a causa del pecado. Dice que Isaías dice que nosotros hemos hecho división a causa de nuestras iniquidades. Por lo tanto, había un abismo de separación entre un Dios santo y un hombre pecador. Ahora Cristo es como el puente que une los dos extremos. Une a Dios por un extremo y al hombre por otro. Por eso es que Él tiene que ser 100% Dios, que viene del cielo, y tiene que ser 100% hombre, que está en la tierra y que une a los dos extremos que están completamente distantes, Dios santo y el hombre pecador. Por eso dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. No hay otra persona que haga esa labor y que sea aceptable por Dios. Eso de a Jesús por María es una mentira. Es un invento que no tiene fundamento bíblico. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Punto. Amén. Ahora, si cuando estábamos alejados, éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya estando reconciliados seremos salvos por su vida? Ahora que Él resucitó, pues ahora con mucha más razón somos salvos, somos hechos cercanos a Dios. Dice el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él, ahora nos gloriamos en la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y Dios llevó a cabo esto por su amor, por su gloria y por su poder. Por su poder infinito, su gracia infinita, su misericordia infinita, nos ha llevado a que usted y yo estemos en paz con Dios por medio de la fe. Pero fue su Hijo el que pagó el precio. Ok,
El versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese por tanto es como la continuación de lo que viene diciendo, ¿verdad? Bueno, somos justificados por la fe, hemos sido reconciliados por su muerte, si cuando éramos enemigos Dios nos amó, ahora mucho más hoy que estamos reconciliados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora dice, por tanto, o como en consecuencia de aquello, dice, luego entra y como que si Pablo nuevamente se aparta del camino y entra a otro aspecto de nuestra salvación. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, este concepto es más que la muerte y el pecado pasó a nosotros a causa de el pecado de Adán y a causa de que nosotros somos descendientes físicos de Adán y Eva. Quizás para entender un poco o ampliar un poco el concepto, en la mentalidad judía no se contemplaba los aspectos únicamente individuales, sino que se contemplaban aspectos nacionales. Por ejemplo, los judíos se identificaban no como, ¿cómo le dijera? Como Rubén, como José, sino que se identificaban por sus tribus. Fulano de tal, de la tribu tal. Por ejemplo, Pablo dice, yo soy judío, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. O sea, la identidad de ellos era su tribu o su nación, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de ellos, no es que el hombre hacía una acción y el hombre era el responsable de esa acción, sino que esa acción involucraba a todo el pueblo. Por ejemplo, cuando tomaron Jericó, cuando fue la toma de Jericó, Dios les dijo, les dio las estrategias y Dios les dijo lo que iban a hacer y entraron y conquistaron la tierra. Pero hubo un hombre que vio un lingote de oro y un manto babilónico, lo tomó, lo codició, lo escondió y se hizo como que si nada había pasado. Entonces, cuando en la siguiente ciudad que van a conquistar la ciudad de Jai, los de Jai los derrotaron a los judíos. Y Moisés le dice a Dios, oye, ¿qué pasó? No, perdón, Moisés no, Josué. Solo era para ver si estaban fijando, pero nadie. Entonces, Josué se tira al piso y le dice, oye, Señor, ¿pero qué pasó aquí? Y le dice, Israel ha pecado. ¿Cómo es que el pecado de Acán afectó a toda la nación? ¿Verdad? Afectó a toda la nación. Entonces le dice, reúneme a todos los pueblos, reúnemelos por sus tribus, y yo te voy a indicar de qué tribu, y dentro de la tribu, qué familia, y dentro de la familia, qué persona. Y usted sabe que así vino la tribu de Judá, vino la familia ¿cómo se llama? Josué y Caleb, de Caleb, la apartan de la familia de Caleb, ahí está el padre de Acán, y de ese padre sale Acán y su familia. Acuérdese que no murió únicamente Acán, sino que él
y toda su familia. Lo que significa que la acción de Acán contaminó a toda la nación de Israel. Entonces, lo mismo pasó con Adán. La acción de Adán contaminó a toda la humanidad con dos cosas, con el pecado y con la muerte. Amén. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán es la cabeza por donde entró el pecado y en consecuencia la muerte. Luego el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué significa eso? Que desde Adán hasta Moisés había pecado. Los hombres mataban, los hombres mentían, los hombres adulteraban, los hombres se emborrachaban, los hombres cometían pecado. Pero como no había ley, no se les podía condenar como transgresión de la ley. Pero dice Pablo, es cierto, no había ley. Sin embargo, había muerte. Sin embargo, la muerte estaba. Ahora, dice, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron a manera de transgresión de Adán, en el cual es figura del que había de venir. Entonces, ahora para explicarnos cómo fue el proceso de contaminación del pecado de la humanidad por causa de Adán, de su desobediencia, que entró el pecado y entró la muerte, ¿verdad? Desde Adán hasta Moisés, que Moisés fue el que le dio la ley, porque a través de Moisés Dios le da la ley al pueblo de Israel. En todo ese periodo, que se estima de unos 2400 años aproximadamente, todas esas generaciones que vivieron en esa época murieron a causa del pecado. Por ejemplo, en ese periodo tenemos dos incidentes bien conocidos, que son el diluvio, ¿verdad? En donde Dios vio que la maldad de los hombres era demasiado y Dios dijo, las voy a destruir, y mandó un diluvio. Y más adelante nos encontramos con la destrucción de Sodoma y Gomorra, que era consecuencia del pecado. O sea, había pecado, pero como no había ley, no tenían luz. Sin embargo, el pecado, la corrupción, la muerte estaba presente en esas generaciones. Dice, versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a manera de la transgresión de Adán. O sea, Adán desobedeció el mandamiento de Dios de no comer del árbol que se le indicó. Entonces, ninguno de nosotros desobedeció ese mandamiento que fue, digamos, el principal de Adán, o la desobediencia de Adán. No pecamos de la misma manera que él. Sin embargo, dice que Adán es la figura del que había de venir. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Espérame, vamos a ir despacio aquí. Por el don, pero dice, pero el don no fue como la transgresión. Ahora, ¿cuál es el don? El regalo de Dios, ¿verdad? El don no fue como la transgresión, sino que es diferente. ¿Por qué? Por la transgresión murieron muchos, ¿verdad? Murieron muchos por la transgresión de uno. Ahora dice,
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, pero por la gracia de un hombre, Jesucristo. Déjeme tratar de explicarle este punto que está un poquito complicado. Ok. La transgresión puso a toda la humanidad bajo pecado y la pena de muerte. Todos. Pero el don puso a muchos para salvación. Fíjense, todos y muchos. Hay una diferencia. La transgresión es para todos, ¿verdad? Contaminó a toda la humanidad, desde Adán hasta que Cristo venga, ¿verdad? Entonces, por esa causa, toda la humanidad pecó en Adán. Pasó esa, por decirlo de esta manera, pasó ese gen del pecado a toda la humanidad y en consecuencia pasó la muerte. Ahora, ninguno de nosotros decidió ser descendientes de Adán. Ningún ser humano decidió ser descendiente de Adán, sino que simplemente somos descendientes de Adán y consecuencia tenemos el germen del pecado en nuestras vidas, sin elección. Sin embargo, el don, que es uno, Jesucristo, ahí sí nosotros tenemos elección de decidir o aceptarlo o rechazarlo. Por eso es que el don es para muchos, no es para todos. Es para todos, pero no muchos lo reciben. La salvación es universal. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, ahí entra chinos, rusos, americanos, blancos, negros, amarillos, rojos, de todos los colores, tamaños, nacionalidades, edades, posición social, ahí entra la humanidad completa. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, o todo aquel que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Todo aquel, todo el que quiera. Pero el requisito es creer, arrepentirse de los pecados y entregarle el corazón a Cristo. Ahora, no todos creen, no todos lo reciben, no todos lo aceptan. Entonces, pero hay un grupo que somos usted y yo que sí los hemos aceptado. Hemos aceptado el don. Hemos aceptado ese regalo de Dios. Ahora, el don no es como la transgresión. La transgresión es para todos. El don es para los que lo reciban. Allí es donde está el punto. Y así como Adán era una figura del que había que venir, que es Cristo, significa que así como Adán fue la cabeza de toda la humanidad, así Cristo es la cabeza de todos los que se salvan. Y eso es lo que vamos a continuar hablando la próxima semana, si el Señor nos lo permite, ¿verdad? De eso vamos a continuar hablando. Entonces, vemos que Pablo va guiándonos a cómo ha sido el proceso que Dios ha utilizado para que usted y yo seamos salvos, seamos santificados. Ya en el capítulo 6 nos va a hablar de una vida santa, de una nueva vida, una nueva manera de vivir, en una vida de santidad, de santificación. Y así nos va a ir llevando. En el capítulo 7 nos habla
de, de, de la lucha interna que tenemos nosotros a causa del pecado, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer, eso no hago, pero lo que hago es lo que yo no quiero hacer, miserable de mí. Ahora entra al capítulo 8 y dice, pero el que es guiado por el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces nos va dando los pasos y nos va diciendo la manera en que nosotros podemos alcanzar ese estatus, llamémoslo de esa manera, con nuestro Dios, nuestro creador, y a través de la persona de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y glorificamos tu bello, santo, precioso y maravilloso nombre, Señor. Agradecidos por todas tus bondades, tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, oh Dios, que es vida para nuestros corazones, para nuestra fe, es alimento a nuestras almas, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados, que Dios me les bendiga, me les guarde, me les llene de su paz, de su bendición.